Imagina que tomas la montaña más alta del mundo, el Mount Everest, y la hundes completamente en la fosa más profunda del planeta, la fosa de las Marianas. Incluso entonces, todavía habría aproximadamente 1 milla de agua por encima de su cima. Solo esa idea ya resulta difícil de comprender. Pero lo que los investigadores descubrieron allí abajo supera cualquier expectativa imaginable. Si te interesa lo desconocido, lo que existe más allá de los límites de lo que creemos posible, entonces presta mucha atención. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo es extraño, cambia completamente la manera en que entendemos la vida en la Tierra. Y antes de continuar, asegúrate de seguir el canal y quedarte hasta el final, porque cada parte de esta historia se vuelve más inquietante que la anterior. Cuando los científicos enviaron por primera vez una cámara al punto más profundo del océano, no esperaban encontrar nada. Tal vez un paisaje vacío, algo de lodo inmóvil, silencio absoluto. Pero en lugar de eso, apareció algo en la pantalla que, según todo el conocimiento biológico existente, no debería estar allí. Las imágenes son reales, el lugar es real. Y lo que aparece en ellas, a casi 11 kilómetros de profundidad, en oscuridad total, no tiene explicación clara. No fue un error técnico, no fue un reflejo, no fue una ilusión, era algo moviéndose en el fondo de un entorno donde hasta hace poco se pensaba que la vida compleja era imposible. Los científicos que observaron el video quedaron en silencio. Uno de ellos simplemente dijo, «¡Wow! Encontramos algo». Pero ese algo planteó más preguntas de las que respondía. ¿Era una apertura en el suelo? ¿Una estructura? ¿Un ser vivo? Cuanto más analizaban las imágenes, más crecía la incertidumbre. Y entonces surgió una pregunta que nadie estaba preparado para responder. Si algo así existe en el punto más profundo del planeta, ¿qué más hay ahí abajo que aún no hemos visto? En mayo de 2019, el explorador de aguas profundas, Víctor Vescovo, descendió con el sumergible Limiting Factor hasta el Challenger Deep, el punto más bajo conocido de la Tierra. El descenso duró más de 4 horas, una caída continua hacia la oscuridad total. A medida que bajaban, la presión aumentaba constantemente. El entorno se volvía cada vez más extremo. El vehículo había sido diseñado durante años para resistir esas condiciones, porque cualquier error significaría la destrucción instantánea. Cuando finalmente llegaron al fondo, la presión superaba las 16.000 libras por pulgada cuadrada. Una fuerza suficiente para aplastar casi cualquier estructura conocida. La temperatura estaba apenas por encima del punto de congelación y la luz del sol no había llegado allí en miles de millones de años. Y sin embargo, en ese lugar aparentemente muerto ocurrió algo inesperado. Lo que los científicos creían era un desierto vacío resultó ser todo lo contrario. Las cámaras no mostraron ausencia de vida, mostraron actividad, movimiento, presencia constante. El investigador que había dedicado su vida al estudio de la zona Hadal, las profundidades extremas del océano, pensaba que sabía exactamente qué iba a encontrar. Algunos carroñeros, tal vez unos pocos peces adaptados, nada más. Pero en cuanto aparecieron las primeras imágenes, quedó claro que estaba equivocado. Las cámaras no solo enfocaban el fondo marino, sino también el agua oscura alrededor. Y entonces apareció algo, justo en el borde de la luz. Una forma, un movimiento, no era completamente visible, pero estaba allí. Reprodujeron el video una y otra vez. Y lo más extraño era que aquello que causaba esa perturbación nunca entraba completamente en escena. Permanecía en el límite como si evitara la luz. La fosa en sí es una cicatriz en la superficie de la Tierra, creada por el movimiento de placas tectónicas durante millones de años. Un lugar que se ha profundizado lentamente hasta convertirse en el punto más extremo del planeta. En el año 1960, 2 hombres, Don Walsh y Jacques Piccard, descendieron por primera vez hasta allí. Vieron señales de vida, pero su tecnología no permitía observar con claridad. Durante décadas se asumió que ese mundo era prácticamente estéril, pero la investigación moderna ha cambiado completamente esa idea. La expedición conocida como Five Deeps reveló algo sorprendente. El primer gran impacto fue este: no solo hay vida allí abajo, hay muchísima. Cuando las cámaras del sumergible comenzaron a grabar, los científicos no podían creer lo que veían. Donde esperaban encontrar tal vez una criatura aislada, encontraron grupos enteros de organismos. Crustáceos parecidos a camarones, llamados anfípodos, se agrupaban en grandes cantidades. Cientos de ellos se movían juntos, formando algo parecido a una nube viva.
y eran grandes, mucho más grandes que sus equivalentes en aguas poco profundas. También había pepinos de mar desplazándose con dirección clara y peces translúcidos, conocidos como pez caracol, nadando a profundidades donde se pensaba que ningún vertebrado podría sobrevivir. Y lo más sorprendente de todo, su comportamiento era completamente normal. Las grabaciones mostraban actividad constante durante horas. Los animales interactuaban, competían, se alimentaban. No era supervivencia extrema, era un ecosistema funcional. Esto por sí solo ya cambiaba todo, porque si hay tantos organismos, entonces hay suficiente alimento. Y si hay suficiente alimento, entonces debe haber algo que los consume. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque lo que sea que estaba moviendo el sedimento en el borde de la imagen, claramente tenía acceso a abundante comida. El segundo gran impacto fue la diversidad. Los científicos creían que ambientes tan extremos solo podían albergar unas pocas especies muy especializadas, pero las imágenes mostraron lo contrario. Múltiples tipos de anfípodos, diferentes formas de vida, distintas estrategias. Había variedad en cada nivel. Los pepinos de mar se movían de formas distintas. Los peces tenían adaptaciones específicas según la profundidad. Incluso se encontraron organismos completamente desconocidos. Era un sistema complejo, con depredadores, carroñeros, filtradores, todos conectados en una red alimentaria. Eso significaba estabilidad. Y la estabilidad implica tiempo, mucho tiempo. Ese ecosistema no apareció de repente, se desarrolló durante millones de años. Y eso lleva a una conclusión inevitable. Si ha existido durante tanto tiempo, ha tenido tiempo suficiente para evolucionar, incluso formas de vida más grandes. El tercer impacto fue el comportamiento. Antes se pensaba que los organismos de las profundidades serían lentos, casi inactivos, conservando energía al máximo. Pero no era así. Los anfípodos se movían rápido, incluso agresivamente. Competían por comida. Los peces nadaban con fluidez. Los pepinos de mar se desplazaban como si estuvieran en aguas poco profundas. Nada parecía limitado. Los estudios confirmaron que sus procesos biológicos no eran lentos, estaban adaptados, no estaban sobreviviendo contra su entorno. Eran parte de él. Y eso cambia todo, porque si estas criaturas no están al límite, entonces no hay razón para pensar que son las más grandes que existen allí. De hecho, probablemente no lo son. Las cámaras solo captan lo que entra en su pequeño campo de visión, y los animales que vemos son aquellos atraídos por la luz o el alimento. Pero lo que hay más allá sigue oculto. Y ahí es donde la historia se vuelve inquietante. En varias grabaciones, el fondo marino se mueve de repente, sedimento desplazado por algo grande, algo pesado, no una corriente, no pequeños organismos, algo más. A veces, sombras aparecen en el borde de la luz, no completamente visibles, pero claramente presentes, moviéndose como un ser vivo, y luego desaparecen otra vez en la oscuridad. Si lo piensas bien, no es tan imposible. La presión afecta igual a todos los organismos, sin importar su tamaño. Un cuerpo grande podría incluso tener ventajas, más energía almacenada, mayor resistencia. Además, estudios con sonar han detectado movimientos en esas profundidades que no coinciden con animales conocidos. Durante años se pensó que eran errores, pero esa explicación dependía de una idea que ya no es válida, que la profundidad está vacía. El investigador Alan Jamieson describió la reacción de su equipo al ver las imágenes como un silencio muy particular. El tipo de silencio que ocurre cuando expertos se dan cuenta de que no pueden explicar lo que están viendo. Las cámaras solo iluminan un pequeño círculo. Todo lo demás permanece invisible. Y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Porque todo lo que hemos visto cabe dentro de un pequeño punto de luz. Y es precisamente aquí donde la magnitud real de este descubrimiento empieza a tomar forma. Ese pequeño círculo de luz que las cámaras lograron iluminar no es nada en comparación con la inmensidad de lo que existe allí abajo. La zona Hadal, que comprende profundidades entre aproximadamente 6.000 y 11.000 metros, se extiende a lo largo de decenas de miles de kilómetros cuadrados en los océanos del planeta. En el caso de la fosa de las Marianas, solo una fracción minúscula ha sido observada directamente. Estamos hablando de apenas unos cuantos metros cuadrados frente a una extensión gigantesca que permanece completamente inexplorada. Eso significa que más del 99% de ese entorno nunca ha sido visto por ojos humanos ni por cámaras. Y aún así, lo poco que hemos visto ya ha cambiado todo. Ahora sabemos que ese mundo oscuro no está vacío, está lleno de vida. Vida que ha evolucionado durante millones de años en condiciones extremas, completamente aislada de la superficie.
un ecosistema que ha existido sin interrupciones, sin luz solar, bajo una presión inimaginable. Esto transforma la pregunta principal. Ya no se trata de si hay vida allí abajo. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de vida existe realmente en esas profundidades? Porque si en un espacio tan pequeño ya encontramos tanta actividad, entonces es lógico pensar que lo que queda oculto es mucho más complejo. Para entender esto, hay que comprender cómo es posible que la vida exista en esas condiciones. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que los organismos de las profundidades tenían que ser radicalmente diferentes, casi como formas de vida extrañas, con estructuras biológicas completamente únicas. Pero lo que se descubrió es mucho más sorprendente. Estas criaturas no luchan contra su entorno, se adaptan a él. Sus cuerpos están compuestos en gran parte por agua, lo que les permite equilibrar la presión externa con la interna. No hay cavidades que puedan colapsar, no hay estructuras rígidas que se rompan. En cierto modo, viven en equilibrio perfecto con el entorno que los rodea. La verdadera dificultad no es la presión en sí, sino cómo afecta a nivel molecular. Bajo condiciones extremas, las proteínas pueden perder su forma y las membranas celulares pueden volverse rígidas e inútiles. Sin embargo, la vida ha encontrado soluciones. Muchos de estos organismos poseen moléculas especiales que estabilizan sus proteínas bajo presión. Además, sus membranas celulares están compuestas por lípidos modificados que mantienen su flexibilidad incluso en temperaturas cercanas al congelamiento. Lo más importante es esto: estas adaptaciones no son completamente nuevas, son variaciones de mecanismos que ya existen en toda la vida en la Tierra. Eso significa que las barreras que pensábamos que impedían la vida, presión, frío, oscuridad, no son límites absolutos, son simplemente desafíos, y la vida con suficiente tiempo siempre encuentra la manera de superarlos. Esto cambia radicalmente nuestra perspectiva, porque si la vida puede prosperar en el fondo del océano bajo estas condiciones, entonces podría existir en muchos otros lugares que antes considerábamos imposibles. Un ejemplo claro es Enceladus, una luna de Saturno. Bajo su superficie helada existe un océano líquido, oscuro y sometido a alta presión. Durante mucho tiempo se pensó que estos ambientes no podían albergar vida compleja. Hoy, esa idea ya no es tan segura, pero incluso en la Tierra todavía hay algo que no entendemos completamente: la fuente de energía. Todo ecosistema necesita energía para existir. En la superficie, esta proviene del Sol, pero en estas profundidades, la luz no llega. La principal fuente de energía es lo que se conoce como nieve marina, restos orgánicos que caen lentamente desde la superficie. Sin embargo, este proceso es lento y la mayor parte de ese material se consume antes de llegar al fondo. Según los cálculos, la cantidad que debería llegar no es suficiente para sostener un ecosistema tan activo como el que vemos. Esto plantea un problema, porque significa que debe haber otras fuentes de energía. Una posibilidad es la existencia de bacterias quimiosintéticas que utilizan compuestos químicos del interior de la Tierra, como el azufre, para generar energía. Otra posibilidad es que estos ecosistemas sean increíblemente eficientes, reciclando nutrientes de forma casi perfecta, aprovechando cada pequeña cantidad de energía disponible. Si esto es cierto, entonces la forma en que entendemos los océanos podría estar completamente equivocada. Siempre hemos pensado que la vida marina se concentra en la superficie, donde hay luz y abundancia. Pero tal vez el verdadero centro de la vida oceánica está en las profundidades. Allí el entorno es estable, no hay tormentas, no hay cambios bruscos de temperatura. Es un ambiente constante, ideal para el desarrollo a largo plazo. Pero mientras empezamos a entender todo esto, surge otro problema. Uno que no tiene nada que ver con la biología, sino con nosotros. En muestras recogidas en el fondo de la fosa se han encontrado partículas de microplástico. También se han detectado sustancias químicas industriales dentro de los organismos que viven allí. Eso significa que incluso este lugar extremo no está intacto. La influencia humana ya ha llegado. Es una idea inquietante. No existe ningún rincón del planeta completamente libre de nuestro impacto. Incluso ecosistemas que han evolucionado durante millones de años en aislamiento ahora están siendo afectados. Y esto tiene consecuencias, porque actualmente existen planes para explotar recursos en el fondo marino. Durante mucho tiempo se creyó que estas zonas eran prácticamente estériles, por lo que su alteración no tendría grandes efectos. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Estos ecosistemas son complejos, delicados y probablemente mucho más vulnerables de lo que imaginamos.
Y mientras todo esto se vuelve evidente, hay un detalle que sigue destacando por encima de todo. El sedimento que se mueve, las sombras en el borde de la luz, las señales inexplicables. La conclusión más directa es también la más intrigante. Todavía no hemos visto a las criaturas más grandes de este entorno. No porque no existan, sino porque aún no tenemos la capacidad de encontrarlas. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. De ese total, alrededor del 95% sigue sin ser explorado, y cerca del 90% del espacio habitable del planeta se encuentra en la oscuridad profunda. Menos del 1% ha sido observado directamente. Estas cifras no son suposiciones, son datos reales, y describen el entorno donde ese algo apareció brevemente en el borde de la luz, antes de desaparecer otra vez en la oscuridad. Lo que se capturó en 2019 no fue simplemente un video. Fue una ventana, una pequeña mirada a un mundo inmenso que apenas comenzamos a comprender. Un mundo vivo, activo, complejo y en gran parte invisible. El punto más profundo de la Tierra no está vacío, está lleno de vida y posiblemente lleno de misterios que apenas empezamos a descubrir. Las cámaras iluminaron solo una pequeña parte, pero lo más importante sigue oculto. Y ahora llegamos a la parte final de esta historia, donde todo lo que hemos visto comienza a encajar y al mismo tiempo a volverse aún más inquietante, porque lo más importante no es lo que ya hemos descubierto en las profundidades del océano. Lo verdaderamente importante es lo que todavía no hemos visto. Piensa en esto por un momento. Durante millones de años, ese mundo ha existido completamente en la oscuridad, sin contacto humano, sin observación, sin interrupciones. Un ecosistema entero desarrollándose en silencio, lejos de cualquier influencia externa. Hasta hace muy poco, cuando las cámaras del sumergible iluminaron el fondo del océano en 2019, lo que captaron fue solo una fracción diminuta de ese entorno. Un pequeño círculo de luz en medio de una inmensidad que sigue siendo desconocida. Y sin embargo, incluso dentro de ese espacio tan limitado, vimos señales de algo más, no algo imaginado, no algo exagerado, algo real. El movimiento del sedimento, las sombras en el borde del encuadre, las formas que aparecen por un instante y luego desaparecen. Si todo lo que sabemos hasta ahora es correcto, si la vida en esas profundidades es abundante, diversa y energéticamente activa, entonces la existencia de organismos más grandes no solo es posible, es probable. Porque en cualquier ecosistema donde hay suficiente alimento, donde hay estabilidad, donde hay tiempo, eventualmente surgen niveles más altos en la cadena alimentaria, depredadores. Y esos depredadores no necesariamente tienen que ser pequeños. El tamaño en un entorno como este no es una desventaja. De hecho, puede ser una ventaja. Un cuerpo más grande permite almacenar más energía, recorrer mayores distancias y sobrevivir durante periodos más largos sin alimento. Y si consideramos la enorme cantidad de anfípodos y otras criaturas observadas, entonces la base alimenticia está ahí. Lo que falta es la evidencia directa. Pero eso no significa que no exista. De hecho, hay indicios adicionales que hacen que esta posibilidad sea aún más difícil de ignorar. Registros de sonar, tanto científicos como militares, han detectado movimientos en grandes profundidades que no coinciden con ninguna especie conocida. Durante mucho tiempo, estos datos fueron descartados como errores o interpretaciones incorrectas, pero esos descartes se basaban en una suposición, que no podía haber nada allí. Y ahora sabemos que esa suposición era incorrecta. Esto cambia completamente la forma en que debemos interpretar esos datos. Tal vez no eran errores, tal vez eran señales. Señales de algo que aún no entendemos. El problema es que nuestras herramientas siguen siendo extremadamente limitadas. Las cámaras solo pueden iluminar unos pocos metros a la vez. El resto permanece completamente oscuro, invisible. Y en un entorno tan vasto como el océano profundo, eso significa que estamos observando menos que una fracción mínima de lo que realmente existe. Es como intentar entender un bosque entero observando solo una hoja. Y aún así, esa hoja ya ha revelado más de lo que esperábamos. Sabemos que la vida puede adaptarse a presiones extremas. Sabemos que puede prosperar sin luz solar. Sabemos que puede formar ecosistemas complejos en lugares que antes considerábamos imposibles. Y también sabemos que incluso esos lugares remotos ya están siendo afectados por la actividad humana. Eso nos deja en una posición extraña. Por un lado, estamos empezando a descubrir uno de los últimos grandes misterios de nuestro planeta. Por otro, estamos alterándolo antes de comprenderlo por completo. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Qué pasará si intervenimos demasiado pronto?
Si estos ecosistemas han permanecido estables durante millones de años, cualquier cambio repentino podría tener consecuencias impredecibles. No sabemos cómo reaccionarán, no sabemos qué podríamos perder. Y quizás lo más inquietante de todo es que ni siquiera sabemos exactamente qué hay allí, porque lo que vimos en ese video no fue una confirmación, fue una insinuación, una señal de que hay más, mucho más. El océano cubre la mayor parte de la Tierra, y la mayor parte de ese océano sigue siendo desconocida. No hablamos de pequeños detalles sin explorar, hablamos de regiones enteras que nunca han sido vistas directamente. Eso significa que, en términos reales, sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Y en ese fondo, en esa oscuridad absoluta, hay vida. Vida que se mueve, vida que interactúa, vida que evoluciona. Y tal vez vida que observa desde la distancia, justo fuera del alcance de nuestra luz. La idea no es que haya algo imposible. La idea es que lo que considerábamos imposible nunca lo fue. Simplemente no lo habíamos visto todavía. Las cámaras captaron un mundo activo, dinámico y complejo. Un sistema completo funcionando en condiciones extremas. Pero también captaron algo más importante, un límite, el borde de lo que podemos ver. Y más allá de ese borde, solo hay oscuridad. Una oscuridad que cubre miles de kilómetros, que ha permanecido intacta durante millones de años y que apenas hemos comenzado a explorar. Así que la próxima vez que pienses en el océano, no lo imagines como una simple extensión de agua. Imagina un mundo oculto, un mundo que ya está lleno de vida, un mundo que aún guarda secretos. Y recuerda esto, lo más impactante de ese video no fue lo que mostró claramente, fue aquello que casi aparece y luego desaparece. Porque en ese instante, en ese breve momento en el borde de la luz, tal vez vimos algo que cambia todo. Y la pregunta que queda abierta es tan simple como inquietante: ¿qué se está moviendo allí abajo, donde todavía no podemos mirar?